En las afueras de París, en un modesto apartamento de la calle Molière, yacía el cuerpo sin vida de un hombre que alguna vez movió los hilos del poder en la España republicana. Era marzo de 1946 y Francisco Largo Caballero, el legendario líder socialista apodado el Lenin español, había muerto en circunstancias que hasta el día de hoy permanecen envueltas en sombras inquietantes. Oficialmente, se habló de causas naturales. Un anciano de 77 años, debilitado por los años de cautiverio nazi, simplemente se apagó como una vela. Pero quienes conocían los entresijos de la política europea sabían que en aquel tiempo turbio de posguerra, nadie importante moría simplemente de viejo. Los archivos franceses que permanecieron sellados durante décadas revelan algo perturbador. En las últimas semanas de su vida, Largo Caballero había comenzado a escribir sus memorias, documentos explosivos que prometían destapar los secretos más oscuros de la Guerra Civil Española y las traiciones que condujeron a la caída de la República. Testigos cercanos recuerdan cómo el viejo líder, con manos temblorosas pero determinación férrea, llenaba páginas y páginas con nombres, fechas, encuentros clandestinos. Hablaba de oro desaparecido, de pactos secretos con potencias extranjeras, de asesinatos disfrazados de accidentes. Y luego, de repente, todo terminó. El hombre que sobrevivió a campos de concentración nazis, que escapó de las garras de Franco, que resistió las purgas estalinistas dentro de su propio bando, simplemente dejó de respirar una noche silenciosa de invierno parisino. Pero hay más. Los manuscritos que escribía nunca fueron encontrados. El apartamento fue registrado por personas desconocidas horas después de su muerte, antes incluso de que llegara la policía oficial. Los vecinos hablaron de hombres con abrigos oscuros, de acentos que no eran franceses, de papeles que desaparecieron en maletines cerrados con llave. ¿Quién tenía tanto que perder como para silenciar a un anciano moribundo en el exilio? ¿Qué verdades incómodas llevó Largo Caballero a la tumba y cuáles fueron arrancadas de su hogar antes de que el mundo pudiera conocerlas? El cuerpo había sido descubierto por su esposa, Concha García Prieto, quien durante décadas había sido su sombra fiel, su confidente, la única persona en quien Francisco Largo Caballero confiaba plenamente en aquellos años amargos del exilio. Ella entró en la habitación aquella mañana gris de marzo con una taza de té humeante, tal como lo había hecho durante los últimos meses de enfermedad de su marido. Pero esta vez, algo en el silencio del cuarto le heló la sangre. La ventana estaba entreabierta, permitiendo que una corriente fría agitara las cortinas desgastadas. El rostro de Francisco tenía una expresión extraña, casi de sorpresa, como si en sus últimos momentos hubiera visto algo inesperado. Los vecinos del edificio recordarían después, cuando fueron interrogados discretamente por periodistas curiosos, que durante la noche anterior habían escuchado ruidos inusuales. Madame Dubois, la anciana del apartamento contiguo, juró ante su crucifijo de plata que había oído voces masculinas provenientes del piso de los Largo Caballero pasada la medianoche. Voces que hablaban en un español susurrado, urgente. Monsieur Lefebvre, el portero del edificio, mencionó en voz baja a un reportero del periódico parisino que 3 días antes de la muerte, 2 hombres vestidos con abrigos oscuros habían preguntado por el apartamento del matrimonio español. Decían ser viejos camaradas de la guerra, pero algo en sus ojos fríos y en su manera de moverse le había parecido inquietante al portero. Cuando Francisco murió, aquellos hombres nunca regresaron a presentar sus condolencias. El médico que firmó el certificado de defunción fue el doctor Henri Bonnard, un profesional respetado del barrio que atendía a la numerosa comunidad de refugiados españoles en París. Su informe fue lacónico, casi apresurado. Insuficiencia cardíaca, rezaba el documento oficial. Muerte natural por causas relacionadas con la edad avanzada y el debilitamiento general del organismo. Pero lo que no quedó registrado en aquel papel con membrete oficial fueron las conversaciones susurradas que el doctor Bonnard mantuvo con su colega, el doctor Martel, en el Café de Flor 2 semanas después. Un camarero llamado Jacques, exiliado republicano él mismo, alcanzó a escuchar fragmentos de aquella conversación mientras servía los cafés. Bonnard había mencionado algo sobre ciertas marcas en el cuello de Largo Caballero, hematomas leves que podrían haber sido causados por una presión externa, pero que también podrían explicarse por la posición del cuerpo al morir. Martel le había aconsejado no hacer preguntas incómodas, no en aquellos tiempos, no con los servicios de inteligencia de media Europa merodeando por las calles de París.
Porque Francisco Largo Caballero no era simplemente un anciano refugiado más entre los miles que habían huido de España tras la derrota republicana. Este hombre había sido primer ministro, había dirigido el esfuerzo de guerra contra Franco durante los meses más cruciales del conflicto, había mantenido correspondencia secreta con líderes mundiales, había guardado documentos comprometedores sobre acuerdos clandestinos, traiciones, pactos que involucraban a potencias extranjeras. Durante su tiempo en el poder, entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, Largo Caballero había tenido acceso a información que podría dinamitar reputaciones y desestabilizar gobiernos. Los archivos de la Gestapo, parcialmente desclasificados décadas después, revelarían que Largo Caballero había estado bajo vigilancia constante desde su llegada a Francia, tras ser liberado del campo de concentración de Oranienburg en 1941. Los alemanes habían mostrado un interés particular en este prisionero español, manteniéndolo aislado de otros presos políticos, interrogándolo repetidamente sobre sus contactos con la Unión Soviética, sobre las entregas de oro español a Moscú, sobre los agentes secretos que habían operado en la España republicana. Cuando los nazis lo liberaron, en circunstancias nunca completamente aclaradas, lo hicieron con la condición implícita de que mantuviera silencio sobre ciertos asuntos. Pero Largo Caballero era un hombre obstinado, incapaz de doblegarse ante amenazas. En los meses previos a su muerte, algo había cambiado en su rutina. Concha lo había notado, inquieta. Francisco pasaba horas escribiendo en su pequeño escritorio, llenando cuadernos con una letra temblorosa pero firme. Decía que estaba preparando sus memorias, que era tiempo de contar la verdad sobre lo que realmente había ocurrido durante la guerra civil, sobre quién había traicionado a quién, sobre los juegos de poder que habían condenado a la República. Había mencionado nombres que Concha prefería no recordar, nombres de personas poderosas que ahora ocupaban posiciones cómodas en los gobiernos de la Europa de posguerra, hombres que no querrían ver sus oscuros secretos expuestos en las páginas de un libro explosivo. Aquellos cuadernos desaparecieron la noche que Francisco murió. Concha los había buscado desesperadamente al día siguiente, revolviendo cada cajón, cada rincón del apartamento. Nada. Como si nunca hubieran existido. La policía francesa, cuando ella presentó la denuncia días después, y aseguró que probablemente su esposo los había extraviado en su confusión senil. Pero Concha sabía que Francisco estaba en plena posesión de sus facultades mentales hasta el último día. Alguien había entrado en el apartamento, alguien que sabía exactamente qué buscar y dónde encontrarlo. El funeral fue una ceremonia modesta en el cementerio de Père Lachaise, con apenas 30 personas presentes. Otros exiliados republicanos, rostros envejecidos y ojos hundidos que habían compartido el amargo pan del destierro. Pero entre los dolientes había caras desconocidas, hombres que permanecían al margen, observando, tomando notas discretas. Uno de los asistentes, un antiguo militante socialista llamado Julián Besteiro López, sobrino del difunto Julián Besteiro, se acercó después a Concha y le susurró algo al oído que la hizo palidecer. Le habló de una red de vigilancia, de espías que seguían a los líderes republicanos exiliados, de una lista negra donde el nombre de Francisco había permanecido hasta su último aliento. Y entonces comenzaron las muertes, una tras otra, como fichas de dominó cayendo en una secuencia inexorable. La taza de porcelana se hizo añicos contra el suelo de madera. Concha García Prieto no recordaría después ese sonido, ni cómo cayó de rodillas junto a la cama, ni cómo sus manos temblaban al tocar el rostro ya frío de su esposo. Lo que sí recordaría, y lo repetiría una y otra vez en los días siguientes ante cualquiera que quisiera escucharla, era la ventana. Esa maldita ventana entreabierta que ella jamás habría dejado así, porque Francisco sufría del frío, y aquella habitación del modesto apartamento parisino en la Rue Vaugirard siempre estaba cerrada herméticamente, especialmente durante los meses de invierno. Era el 23 de marzo de 1946. Hacía apenas 7 años que la República había caído. Apenas 7 años desde que Francisco Largo Caballero, el Lenin español, como lo llamaban unos con admiración y otros con desprecio, había cruzado la frontera francesa como un fugitivo más entre las columnas interminables de refugiados. Pero esos 7 años habían sido una eternidad de pesadillas. Primero los campos de concentración franceses, donde los gendarmes trataban a los republicanos españoles como escoria. Luego la invasión nazi, la captura por la Gestapo, el traslado al campo de concentración de Sachsenhausen. Largo Caballero había sobrevivido al infierno.
había regresado a Francia liberada en mayo de 1945, pero algo en él ya estaba roto, irremediablemente destrozado. El médico que certificó la defunción aquella mañana fue el doctor Henri Moreau, un hombre de rostro cansado y modales bruscos que había visto demasiadas muertes durante la guerra como para sorprenderse por una más. Insuficiencia cardíaca, escribió en el certificado con letra apresurada. El corazón simplemente se había detenido. Un hombre de 77 años, debilitado por años de cautiverio, enfermo, quebrado. Nada extraordinario, nada sospechoso. Pero Concha no dejaba de repetir lo de la ventana, y había algo más, algo que ella mencionó solo una vez, en voz baja, cuando el doctor ya se marchaba. La noche anterior, poco antes de medianoche, había escuchado pasos en el corredor. Pasos lentos, pausados, que se detuvieron frente a su puerta. Ella había pensado que era algún vecino que regresaba tarde, aunque aquella pausa frente a su puerta le había parecido demasiado larga, inquietante. Francisco también los había oído. Se había incorporado en la cama, alerta, con esa expresión que ella había aprendido a reconocer durante todos aquellos años de persecución y peligro. Pero los pasos finalmente se alejaron y ambos se durmieron. O al menos eso creyó Concha. El funeral fue discreto, casi clandestino. Acudieron apenas unas 30 personas, viejos camaradas del Partido Socialista Obrero Español, algunos sindicalistas de la Unión General de Trabajadores que habían logrado escapar de España, rostros marcados por el exilio y la derrota. Indalecio Prieto, el viejo rival político de Largo Caballero, envió un telegrama escueto desde México. No mencionó los años de disputas, las batallas internas que habían desangrado a la República mientras Franco avanzaba. Solo escribió: «Un gigante ha caído. Descanse en paz». Lo que nadie mencionó en el funeral fue el sobre. Un sobre grueso, de papel manila, que había llegado al apartamento de la Rue Vaugirard exactamente 4 días antes de la muerte de Largo Caballero. No tenía remitente, no llevaba sellos postales. Alguien lo había deslizado bajo la puerta durante la noche. Concha lo encontró por la mañana y se lo llevó a Francisco, quien estaba desayunando en la pequeña cocina. Él abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías, documentos mecanografiados, copias de lo que parecían ser telegramas cifrados. Largo Caballero pasó más de 2 horas estudiando aquellos papeles, sin decir palabra, con el rostro cada vez más pálido. Finalmente, llamó a Concha y le dijo algo que ella jamás olvidaría. «Si algo me ocurre en los próximos días, quema esto. Todo. No dejes que nadie lo vea». Pero Concha no quemó nada. Después del funeral, cuando la última visita se marchó y ella se quedó sola en aquel apartamento ahora vacío y silencioso, sacó el sobre de su escondite detrás de una pila de libros en el estudio. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a examinar su contenido. No entendía todo lo que veía. Había nombres que no reconocía, fechas que no le decían nada, referencias a operaciones con nombres en clave. Pero había algo que sí entendió, algo que le heló la sangre. Varias de las fotografías mostraban a hombres en uniforme soviético reunidos con oficiales de la NKVD, la temida policía secreta estalinista. Y en una de esas fotografías, ligeramente desenfocada pero inconfundible, estaba un rostro que Concha conocía bien. Un rostro que había visto muchas veces en Barcelona durante la guerra. Un hombre que se hacía llamar Comandante Orlov y que todos sabían que era uno de los jefes de la inteligencia soviética en España. Al dorso de esa fotografía, alguien había escrito con tinta azul una sola palabra: traidor. Concha guardó el sobre de nuevo. No sabía qué hacer con aquella información. No sabía a quién acudir, en quién confiar. El mundo del exilio republicano estaba fracturado, envenenado por las sospechas y las acusaciones mutuas. Los comunistas acusaban a los socialistas de haber traicionado la revolución. Los anarquistas acusaban a todos de haberse vendido a Moscú. Los seguidores de Negrín, el último presidente del gobierno republicano, acusaban a los partidarios de Largo Caballero de haber saboteado el esfuerzo de guerra. Y por debajo de todo eso, circulaban rumores más oscuros, más terribles. Agentes soviéticos que liquidaban a disidentes en pleno París, servicios secretos franquistas que infiltraban las organizaciones del exilio, documentos desaparecidos, testigos que súbitamente dejaban de hablar o simplemente se esfumaban sin dejar rastro. 3 semanas después del funeral, Concha recibió una visita inesperada. Un hombre joven, bien vestido, que se presentó como periodista del diario socialista francés Le Populaire.
Dijo que estaba preparando un artículo sobre Largo Caballero, un homenaje al viejo líder sindical. Quería saber si ella conservaba documentos, cartas, fotografías de los años de guerra. Concha le dijo que no, que todo se había perdido durante la huida. El hombre insistió. Le preguntó específicamente si Francisco había recibido correspondencia en los últimos meses, si alguien lo había visitado, si había mencionado algo importante. Concha negó todo. El hombre se marchó con una sonrisa cortés, pero ella notó algo extraño en sus ojos. Una dureza, una frialdad que no concordaba con su apariencia amable. Esa noche, Concha quemó el sobre y todo su contenido en la pequeña estufa de la cocina. Vio cómo las fotografías se retorcían y ennegrecían, cómo los documentos se convertían en cenizas. Y mientras las llamas devoraban aquellos secretos, se preguntó si realmente había sido una insuficiencia cardíaca lo que había matado a su esposo, o si Francisco Largo Caballero había sabido demasiado, había visto demasiado, y alguien había decidido que era hora de silenciarlo para siempre. El médico llegó cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse entre las cortinas. Era un hombre joven, demasiado joven para lo que vería en los archivos años después, cuando los documentos finalmente emergieran de los sótanos polvorientos de la seguridad francesa. Su nombre, Jean-Baptiste Moreau, aparecería tachado en 3 informes distintos, cada uno clasificado con un sello diferente, cada uno guardando un fragmento de la verdad que Concha García Prieto nunca conocería por completo. Moreau examinó el cuerpo con la meticulosidad de quien ha visto demasiado durante la ocupación alemana. Sus dedos palparon el cuello, los brazos, las manos que aún conservaban ese gesto extraño, como si Francisco hubiera intentado agarrar algo en el aire. La temperatura de la habitación le llamó la atención inmediatamente. Hacía un frío cortante, impropio para un enfermo del corazón. La ventana seguía entreabierta, dejando entrar el aire gélido de marzo parisino. Tomó notas en su libreta negra, notas que desaparecerían del expediente oficial antes del mediodía. Concha repetía su testimonio entre sollozos. La ventana, esa maldita ventana que jamás hubiera dejado abierta. Francisco había cenado poco la noche anterior, apenas unas cucharadas de sopa, quejándose de náuseas. Ella había salido apenas 20 minutos para comprar medicina a la farmacia de la esquina. 20 minutos que cambiaron todo. El farmacéutico recordaría después que la señora García Prieto parecía angustiada, apurada, como si supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. El certificado de defunción que Moreau firmaría horas más tarde sería un documento extraordinariamente breve. Paro cardíaco. Insuficiencia respiratoria aguda. Muerte natural. 3 líneas que enterraban cualquier posibilidad de investigación. Pero en su libreta personal, la que guardaría hasta su muerte en 1972, Moreau escribiría algo completamente distinto. Describía las pequeñas hemorragias en los ojos, el tono azulado de los labios, la rigidez inusual de los músculos. Describía un patrón que había visto antes, durante los años oscuros de la guerra, cuando los agentes de la Gestapo empleaban métodos que no dejaban rastros evidentes. En el apartamento vecino, una mujer llamada Marguerite Dulac observaba desde su ventana el ir y venir de las autoridades. Marguerite era costurera, viuda de guerra, y tenía el hábito de no dormir bien por las noches. Recordaría siempre, aunque nunca lo declararía oficialmente, que aquella madrugada había escuchado pasos en el pasillo. Pasos pesados, decididos, que subieron hasta el 3er piso donde vivían los Largo Caballero. Después, silencio. Luego, aproximadamente media hora más tarde, los mismos pasos descendiendo, esta vez más rápidos. Cuando la policía le tomaría declaración días después, Marguerite diría que no había escuchado nada extraño. Su hija explicaría años más tarde que su madre había recibido una visita antes del interrogatorio. 2 hombres bien vestidos que hablaron con ella durante apenas 10 minutos. Marguerite salió de ese encuentro pálida, temblorosa, y nunca volvió a mencionar los pasos en la escalera. Los archivos de la Embajada Soviética en París guardan un detalle inquietante. El mismo día de la muerte de Francisco Largo Caballero, un funcionario de segunda categoría llamado Yuri Petrov envió un telegrama cifrado a Moscú. El mensaje, desclasificado en los años 90 tras la caída de la Unión Soviética, constaba de apenas 6 palabras en ruso que traducidas significaban algo escalofriante. El obstáculo ha sido finalmente removido. No había nombres, no había detalles,
solo esas 6 palabras que los analistas posteriores vincularían con otros 3 telegramas similares enviados desde París en el periodo de 1946 a 1948. Cada telegrama precedía por menos de 24 horas la muerte súbita de un exiliado republicano español. Entre los papeles personales de Largo Caballero, que Concha entregaría años después al Archivo Histórico Nacional, había una carta sin terminar. Fechada 3 días antes de su muerte, la carta estaba dirigida a Indalecio Prieto, su antiguo camarada y rival político, también exiliado, aunque en México. En ella, Francisco escribía sobre sus sospechas. Mencionaba seguimientos, rostros desconocidos que aparecían repetidamente en el café donde desayunaba, llamadas telefónicas que cortaban apenas él respondía. Escribía sobre el miedo, un miedo visceral que no había sentido ni siquiera cuando los nazis lo arrastraron a Sachsenhausen. La carta terminaba abruptamente en mitad de una frase. Querido Indalecio, si algo me sucede, debes saber que ellos nunca perdonan a quienes. La tinta se interrumpía ahí, como si una mano invisible hubiera detenido la pluma. El entierro fue modesto, casi secreto. Apenas 30 personas asistieron al cementerio de Père Lachaise aquel día gris de marzo. Entre ellos, 2 hombres que nadie conocía, vestidos con abrigos idénticos, que permanecieron alejados del grupo principal. Tomaban notas en pequeñas libretas. Fotografiaban discretamente a los asistentes. Cuando la ceremonia terminó, desaparecieron sin dejar rastro. La valija de cuero marrón apareció 3 semanas después del funeral en el mercado de pulgas de Saint-Ouen, al norte de París. Un comerciante armenio llamado Bartan Chalekian la había comprado por casi nada a un hombre que nunca volvió a ver, un individuo con acento que no supo identificar y manos extrañamente limpias para alguien que vendía objetos de segunda mano. Dentro había papeles, muchos papeles. Cartas personales, borradores de discursos, fotografías familiares de los Largo Caballero. Y algo más. Una libreta negra con anotaciones en clave que ningún historiador oficial mencionaría jamás. Chalekian guardó la valija durante 2 años antes de entender lo que tenía entre manos. Cuando finalmente intentó contactar a la embajada española en el exilio, recibió una visita nocturna. 2 hombres, educados pero firmes, y ofrecieron una suma generosa. El armenio aceptó sin discutir, porque había sobrevivido a un genocidio y sabía reconocer el peligro cuando lo tenía frente a frente. La valija desapareció esa misma noche. Pero Chalekian era precavido. Había fotografiado 3 páginas de la libreta negra. Esas fotografías dormirían en una caja de seguridad en Ginebra hasta 1972, cuando su viuda las vendería a un investigador británico cuyo nombre permanece oculto hasta hoy. Las anotaciones revelaban una red de contactos que Largo Caballero había mantenido incluso en su vejez, incluso en su supuesta irrelevancia política. Nombres en clave: el catalán, Martínez, la viuda de Toledo. Direcciones en México, Buenos Aires, Nueva York. Fechas de encuentros que nunca aparecieron en ninguna agenda oficial. Y números. Cantidades enormes que se movían a través de cuentas bancarias en Suiza. Fondos que oficialmente no existían, destinados a propósitos que los documentos nunca especificaban con claridad. Los servicios de inteligencia franceses lo sabían. Un memorándum interno de la Deuxième Bureau, fechado el 12 de enero de 1946, apenas 2 meses antes de la muerte del viejo líder, mencionaba específicamente la necesidad de mantener vigilancia estrecha sobre el sujeto LS y sus asociados conocidos. El documento, desclasificado accidentalmente en los años 90 durante una reorganización de archivos, desapareció de los registros públicos antes de que ningún periodista pudiera hacer más que una copia parcial. Esa copia parcial hablaba de vínculos preocupantes con elementos desestabilizadores y de comunicaciones no autorizadas con agentes de potencias extranjeras. ¿Qué potencias? El memorándum no lo especificaba, pero las implicaciones eran devastadoras. En 1946, Europa estaba dividiéndose. El telón de acero comenzaba a descender. Los servicios secretos de media docena de países competían ferozmente por información, por influencia, por lealtades. Un hombre como Largo Caballero, con décadas de experiencia en movimientos obreros internacionales, con contactos en sindicatos de América a Australia, representaba un valor incalculable. O un peligro mortal. El doctor Morón nunca habló públicamente de lo que vio aquella madrugada de marzo.
pero en 1963, siendo ya un médico retirado que vivía en una pequeña casa en Bretaña, recibió la visita de un estudiante de medicina que preparaba una tesis sobre enfermedades cardiovasculares en refugiados de guerra. Durante esa conversación, grabada sin que Moreau lo supiera y descubierta años después entre los papeles del estudiante, el viejo doctor dijo algo extraordinario. Había marcas que no correspondían con un fallo cardíaco natural. Pero me indicaron que no debía incluirlas en el certificado. Me dijeron que era mejor así, por la señora, por la memoria del difunto. Yo era joven, obedecí. Las marcas. Moreau nunca especificó qué tipo de marcas. El estudiante, cuyo nombre era Pierre Daumier, presionó durante la entrevista, pero el doctor se cerró como una ostra. Daumier moriría 5 años después en un accidente de tráfico en circunstancias que la policía consideró extrañamente confusas. Su tesis nunca fue publicada. La grabación sobrevivió porque Daumier había enviado una copia a su hermana en Canadá, donde permanecería olvidada en un ático hasta que un nieto curioso la digitalizara en el nuevo milenio. Mientras tanto, en México, algo igualmente perturbador estaba ocurriendo. Indalecio Prieto, el otro gran líder socialista español en el exilio, comenzó a recibir amenazas. Cartas anónimas que llegaban a su residencia de la Ciudad de México, escritas en español perfecto, pero con giros que sugerían un autor extranjero. Las cartas hablaban de secretos que debían permanecer enterrados y de la conveniencia de mantener silencio sobre ciertos asuntos del pasado. Prieto, hombre valiente que había enfrentado dictadores y fascistas, sintió por primera vez en años algo parecido al miedo genuino. Mostró las cartas a un círculo reducido de confianza. Entre ellos estaba Julián Gorkin, periodista y político que mantendría silencio hasta sus memorias póstumas, publicadas en 1983. En esas memorias, Gorkin escribía, Indalecio estaba convencido de que Francisco no había muerto de causas naturales. Me confió que tenían información que podría comprometer a figuras poderosas del exilio y más allá. Pero también sabía que hablar significaba condenar a muerte a otros. Eligió el silencio. Y ese silencio lo atormentó hasta su último día. La información que Largo Caballero supuestamente poseía permanece en las sombras. Algunos historiadores han especulado sobre documentos relacionados con el oro español evacuado durante la Guerra Civil. Otros hablan de pruebas sobre colaboracionistas secretos, sobre dobles agentes que operaban en ambos bandos. Hay quienes mencionan algo más oscuro, un acuerdo secreto entre facciones que oficialmente se odiaban, un pacto que habría traicionado los ideales por los cuales miles habían muerto. Lo único cierto es que alguien, en algún lugar, decidió que Largo Caballero sabía demasiado, y que incluso un anciano enfermo en el exilio podía representar una amenaza si abría la boca en el momento equivocado. La pregunta no es si fue silenciado, sino quién dio la orden y por qué nadie, absolutamente nadie en el exilio republicano, se atrevió a investigar seriamente las circunstancias de su muerte. Vartan Chalekian no sabía leer español, pero reconocía los nombres cuando los veía escritos una y otra vez. Largo Caballero, Stalin, Negrín, NKVD. Durante semanas, la valija permaneció en el sótano húmedo de su tienda, entre marcos rotos y vajillas descascaradas, hasta que una mañana de octubre de 1946 apareció en su establecimiento un hombre que no encajaba en absoluto con la clientela habitual del mercado de pulgas. Vestía traje oscuro impecable. Llevaba sombrero fedora de fieltro gris y hablaba francés con acento que Vartan identificó inmediatamente como español, pero con algo más, algo que le erizó la piel. El visitante no preguntó por antigüedades, no regateó, no tocó nada. Simplemente se plantó frente al mostrador y pronunció una frase que el armenio recordaría hasta su muerte. Quiero todo lo que perteneció al viejo. Todo lo que tenga papeles. Vartan sintió el peso de aquella mirada. Negó con la cabeza. El hombre sacó un fajo de billetes tan grueso que habría bastado para comprar 3 tiendas como la suya. Los dejó sobre el mostrador de madera rayada. Vartan volvió a negar. El visitante entonces bajó la voz hasta convertirla en un susurro que helaba. Tiene familia en Ereván, según tengo entendido. Sería una lástima que algo les ocurriera. El armenio sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Nadie sabía que tenía familia en Ereván. Nadie excepto las autoridades soviéticas que controlaban Armenia. Y entonces lo comprendió todo. Aquel hombre no trabajaba solo, no actuaba por cuenta propia, representaba algo mucho más grande,
algo que tenía tentáculos desde París hasta el Cáucaso. Esa misma noche, Vartan Chalekian hizo algo que le salvó la vida. Antes de cerrar la tienda, separó algunos documentos de la valija. Los más comprometedores, los que mencionaban nombres en clave, fechas de reuniones secretas, transferencias de fondos. Los escondió entre las páginas de una Biblia armenia que guardaba en su habitación, encima del armario, donde nadie miraría jamás. Al día siguiente, cuando el hombre del traje oscuro regresó acompañado de otros 2 individuos igual de amenazantes, Vartan les entregó la valija con todo lo demás. Los hombres contaron los billetes sobre el mostrador. 10.000 francos. Una fortuna. Luego se marcharon sin decir palabra, y el armenio nunca volvió a verlos. Pero 3 días después, cuando pasaba frente a un kiosco de periódicos, un titular le hizo detenerse en seco. Escritor español muere atropellado en Montparnasse. Testigos hablan de automóvil negro que no se detuvo. El muerto se llamaba Ricardo Fernández. Había sido secretario personal de Largo Caballero durante los meses finales de su gobierno. Había compartido celda con él en el campo de concentración nazi de Sachsenhausen. Acababa de llegar a París desde México, donde había pasado los últimos años escribiendo sus memorias. Según la policía francesa, se trataba de un accidente. Según los refugiados españoles que lo conocían, Ricardo había dicho a varios amigos que poseía información explosiva sobre los últimos días de Largo Caballero, información que planeaba hacer pública. Ahora yacía en una morgue parisina con el cráneo destrozado, y sus memorias habían desaparecido de la habitación de hotel donde se alojaba. Los documentos que Vartan había escondido en la Biblia armenia revelaban algo que transformaba completamente la narrativa oficial sobre la muerte de Largo Caballero. El líder socialista no había fallecido simplemente de vejez y agotamiento. Los papeles incluían una carta fechada en enero de 1946, apenas 2 meses antes de su muerte, dirigida a un médico francés llamado Henri Dubois. En ella, Largo Caballero describía síntomas extraños, dolores abdominales intensos que aparecían y desaparecían sin patrón, debilidad progresiva, episodios de desorientación mental. El médico había ordenado análisis, pero el informe médico adjunto a aquella carta jamás llegó a los archivos oficiales. Vartan lo tenía ahora entre sus manos temblorosas. Presencia de sustancias tóxicas en niveles anormales. Posible envenenamiento por arsénico administrado en dosis pequeñas durante periodo prolongado. Se recomienda hospitalización inmediata y análisis forense completo. La firma del Dr. Dubois temblaba ligeramente en el papel amarillento, y había una nota manuscrita al margen, garabateada con urgencia. Paciente se niega a hospitalizarse, teme por su seguridad, dice que sabe demasiado. Largo Caballero nunca fue hospitalizado. Murió en su modesta vivienda de París el 23 de marzo de 1946. El certificado de defunción mencionaba causas naturales, fallo cardíaco asociado a su avanzada edad de 76 años. Nadie ordenó autopsia. Nadie investigó los síntomas que había descrito al Dr. Dubois. El cuerpo fue incinerado 24 horas después del fallecimiento. Un detalle extraño, considerando que Largo Caballero había expresado siempre su deseo de ser enterrado, no cremado. Quien tomó esa decisión nunca quedó claro en los registros. Vartan comenzó a seguir el rastro del Dr. Henri Dubois. No fue difícil encontrarlo. Aparecía en el registro médico de París. Tenía consultorio en el distrito 17. Atendía principalmente a refugiados españoles. Pero cuando el armenio llegó a la dirección indicada, encontró el consultorio cerrado. Un cartel en la puerta, escrito con letra apresurada, informaba: cerrado por duelo familiar. El vecino del piso superior le contó la historia. El Dr. Dubois había muerto 2 semanas atrás, intoxicación accidental con monóxido de carbono. Habían encontrado su cuerpo en el garaje, con el motor del automóvil encendido. La policía determinó suicidio, depresión tras la muerte de su esposa el año anterior. Caso cerrado. Pero el vecino bajó la voz cuando añadió: lo extraño es que su esposa no había muerto. Estaba viva, vivía en Lyon con su hermana. El doctor nunca estuvo deprimido. 3 muertos en menos de un mes. Ricardo Fernández atropellado. Dr. Henri Dubois, supuesto suicidio. Y Largo Caballero, envenenado según aquel informe oculto que ahora Vartan guardaba como quien guarda dinamita. Alguien estaba borrando huellas, eliminando testigos, sepultando una verdad que no debía salir jamás a la luz. Pero ¿qué verdad era esa que justificaba tanto esfuerzo, tanta violencia, tanto miedo?
El hombre del traje oscuro no dio su nombre, simplemente colocó sobre el mostrador polvoriento de la tienda de Bartán Chalequian un sobre manila grueso, tan grueso que parecía contener un pequeño libro. Dentro había billetes franceses, suficientes para que el armenio pudiera cerrar su negocio durante 6 meses sin preocupaciones. El mensaje era claro. La valija debía desaparecer, y con ella todo recuerdo de su existencia. Pero Chalequian había sobrevivido al genocidio armenio precisamente porque había aprendido a no confiar en desconocidos elegantes con propuestas demasiado generosas. Esa misma noche, antes de entregar la valija, fotografió cada documento con una vieja cámara Leica que había comprado años atrás a un refugiado alemán. Las imágenes no eran perfectas, algunas salieron borrosas, otras apenas legibles, pero capturaron suficiente información como para que, décadas después, cuando los negativos fueron finalmente revelados por su nieto en 1973, el mundo pudiera vislumbrar lo que alguien había intentado borrar para siempre. Entre esos documentos fotografiados había uno particularmente inquietante. Un memorándum interno fechado el 12 de agosto de 1945, apenas 3 meses después de la rendición alemana, redactado en francés con membrete de la Dirección General de Seguridad francesa. El asunto: Francisco Largo Caballero, refugiado español residente en París. El contenido era escueto pero revelador. Se recomendaba vigilancia discreta y continua del sujeto, así como un registro detallado de sus contactos, correspondencia y movimientos. La razón oficial no se mencionaba, pero en el margen alguien había garabateado a mano. Petición de Moscú, prioridad alta. ¿Por qué el gobierno soviético, victorioso en la guerra más devastadora de la historia, dedicaría recursos a vigilar a un anciano socialista español en el exilio? Largo Caballero tenía entonces 75 años. Estaba enfermo, casi sin recursos, viviendo en un modesto apartamento del distrito 16 de París, gracias a la caridad de viejos camaradas. Ya no era el líder revolucionario que había sacudido España, ni el presidente del gobierno que había resistido el asedio de Madrid. Era simplemente un hombre cansado que había visto derrumbarse todos sus sueños. Pero en los archivos secretos que Chalequian fotografió, había algo que convertía a ese anciano en una amenaza potencial más peligrosa que cualquier ejército. Largo Caballero sabía exactamente qué había sucedido con el oro del Banco de España. Conocía los nombres de quienes habían participado en su traslado a Moscú. Había sido testigo directo de las reuniones donde se decidió el destino de esas reservas. Y lo más importante, después de su liberación del campo de concentración de Oranienburg en 1945, había comenzado a escribir sus memorias. Un documento sin fecha, mecanografiado en papel cebolla, detallaba con precisión quirúrgica los movimientos de Largo Caballero durante los primeros meses tras su regreso a Francia. El 13 de junio visitó la embajada mexicana. El 20 de junio se reunió con periodistas del diario Combat. El 1 de julio recibió la visita de 2 editores parisinos interesados en publicar sus memorias. Cada encuentro estaba registrado, cada conversación resumida, cada nombre anotado. La red de vigilancia era tan completa que incluía hasta las visitas de su médico personal, el doctor Armand Delacroix, quien atendía al anciano socialista 2 veces por semana. Lo que aquellos documentos no revelaban era quién exactamente coordinaba esa vigilancia tan meticulosa. Las órdenes venían de arriba, de instancias que no dejaban rastro escrito de su existencia. Pero había pistas. En uno de los informes aparecía una firma ilegible seguida de un código. Sección 4. Para quienes conocían la estructura de los servicios de inteligencia soviéticos, ese código resultaba escalofriante. La sección 4 del NKVD se ocupaba de operaciones especiales en el extranjero, aquellas que nunca debían llegar a los archivos oficiales, aquellas que los gobiernos negaban incluso cuando las evidencias eran abrumadoras. El 28 de noviembre de 1945, Largo Caballero sufrió el primero de varios infartos que marcarían sus últimos años. Los médicos lo consideraron consecuencia natural de su edad avanzada y las penurias sufridas durante su internamiento en campos nazis. Pero entre los papeles de Chalequian había un informe médico extraoficial, firmado por un tal doctor Philippe Rousseau, donde se mencionaba la posibilidad de que el anciano hubiera ingerido sustancias que aceleraron su deterioro cardíaco. El informe nunca llegó a las autoridades francesas, simplemente desapareció de los archivos del hospital, aunque una copia terminó en aquella misteriosa valija. Durante 1946, mientras el mundo intentaba reconstruirse tras la guerra, mientras los juicios de Nuremberg exponían los horrores del nazismo,
Largo Caballero vivía sus días en un peculiar limbo. No era prisionero, pero tampoco era libre. Sus cartas eran interceptadas antes de llegar a destino. Sus visitantes eran seguidos al salir de su apartamento. Sus manuscritos desaparecían misteriosamente, solo para reaparecer semanas después con páginas faltantes o extrañamente desordenadas. Estaba siendo sometido a una forma de tortura silenciosa, diseñada no para matarlo directamente, sino para quebrar su voluntad, para convencerlo de que ciertos secretos debían morir con él. El hombre que apareció en la tienda de Chalequián aquel octubre llevaba guantes de piel fina, incluso dentro del establecimiento. No tocó nada directamente. Cuando señalaba algo, usaba un bastón de ébano con empuñadura de plata. Habló en francés impecable, sin acento identificable, como si hubiera aprendido el idioma en alguna academia de espionaje donde enseñaban a borrar cualquier rastro de origen. Ofreció el doble del precio inicial si Chalequián podía recordar quién había dejado la valija en su tienda. El armenio mintió. Dijo que no recordaba nada, que había sido un día cualquiera, un cliente más entre tantos. 3 semanas después de esa visita, la tienda de Chalequián ardió en un incendio que las autoridades catalogaron como accidental. Cortocircuito eléctrico, dijeron. El armenio salvó su vida porque esa noche había decidido dormir en casa de su hija. Los negativos fotográficos estaban escondidos en un lugar que nadie buscaría, dentro de un viejo samovar que colgaba en la cocina de su yerno, un objeto tan común entre los refugiados rusos que resultaba completamente invisible. Allí permanecieron, olvidados incluso por el propio Chalequián, hasta que la muerte lo alcanzó en 1968. Mientras tanto, en su modesto apartamento parisino, Francisco Largo Caballero continuaba escribiendo. Cada día un poco menos, cada página más difícil que la anterior. Sus manos temblaban, su vista se nublaba, pero persistía. Sabía que el tiempo se agotaba, y sabía también que había ojos leyendo cada palabra que escribía, incluso antes de que la tinta se secara sobre el papel. La muerte llegó a París disfrazada de invierno ordinario. Febrero de 1946 trajo consigo nieblas espesas que se enrollaban alrededor de las farolas como serpientes grises, y en ese frío penetrante, Francisco Largo Caballero comenzó a sentir que su cuerpo finalmente claudicaba. Tenía 76 años, había sobrevivido a 4 años de Sachsenhausen, había burlado a la Gestapo, había resistido los interrogatorios más brutales. Pero ahora, en la seguridad relativa del exilio parisino, algo dentro de él se quebraba de manera inexplicable. Su médico, el doctor Henri Blanchard, anotó en su cuaderno privado una observación que nunca incluiría en el expediente oficial. Los síntomas que presentaba Caballero no coincidían con ninguna enfermedad conocida. La debilidad extrema, las hemorragias internas intermitentes, la desorientación súbita que aparecía y desaparecía sin patrón. Blanchard había visto casos similares durante la ocupación, cuando la resistencia sospechaba de envenenamiento gradual por parte de colaboracionistas. Pero esto era Francia liberada, esto era la paz. En su modesto apartamento de la Rue de la Glacière, Caballero pasaba las tardes recibiendo visitas. Antiguos compañeros del Partido Socialista, refugiados españoles que buscaban su consejo, periodistas que querían documentar su testimonio sobre los campos nazis. Entre ellos apareció, a mediados de febrero, un hombre que se presentó como delegado de la Cruz Roja Internacional. Trajo consigo un cuestionario extenso sobre las condiciones en Sachsenhausen, fotografías que necesitaban ser identificadas, nombres de prisioneros desaparecidos. Estuvo 3 horas con Caballero, tomando notas meticulosas. La esposa de Caballero, que había permanecido a su lado durante todos los años de persecución y exilio, notó algo extraño en aquel visitante. Sus preguntas sobre el campo eran precisas, demasiado precisas. Pero las preguntas sobre la valija de cuero que Caballero había llevado consigo desde Alemania eran diferentes. Casuales, aparentemente inocentes. Había logrado conservar algún documento personal, algún objeto del campo, algo que sus compañeros le hubieran confiado antes de la liberación. Caballero, debilitado pero no ingenuo, respondió con vaguedades. Dijo que todo se había perdido en el caos de la liberación. Que los nazis habían quemado muchos archivos en los últimos días. El visitante asintió, tomó más notas y se marchó con una sonrisa cortés que no alcanzó sus ojos.
2 días después, el apartamento fue visitado por ladrones. Entraron por la ventana de la cocina durante la madrugada, mientras Caballero dormía bajo el efecto de los sedantes que ahora necesitaba cada noche. No se llevaron dinero, no tocaron las joyas modestas de su esposa, revolvieron los armarios, vaciaron cajones, rasgaron el forro de las maletas. Cuando ella los descubrió, huyeron sin violencia, casi con profesionalismo, como si fueran empleados cumpliendo una tarea rutinaria. La valija de cuero no estaba en el apartamento. Nunca había estado allí. En los archivos del Ministerio del Interior francés existe un expediente clasificado que no fue desclasificado hasta el año 2008. Lleva el número de referencia B37421 y está marcado con un sello rojo que indica Asunto de Seguridad Nacional, acceso restringido. El expediente contiene correspondencia entre la Dirección de Vigilancia del Territorio y la Oficina del Ministro del Interior. Las cartas están fechadas entre enero y marzo de 1946. En ellas se menciona repetidamente a un individuo identificado solo como el español, y se hace referencia a documentos alemanes de naturaleza sensible que podrían comprometer las negociaciones en curso con ciertos elementos de la antigua administración del Reich. Francia estaba en un momento delicado. La guerra había terminado, pero los juicios apenas comenzaban. Muchos industriales franceses habían colaborado con los nazis. Muchos funcionarios habían firmado documentos comprometedores. Y ahora, desde Nuremberg, llegaban rumores de que ciertos prisioneros políticos liberados de los campos alemanes poseían pruebas documentales de esas colaboraciones. Pruebas que algunos preferirían ver destruidas antes que exhibidas en un tribunal. El 27 de marzo de 1946, Francisco Largo Caballero sufrió un colapso repentino. Fue trasladado de urgencia al hospital Lariboisière, donde los médicos diagnosticaron una insuficiencia cardíaca aguda complicada con hemorragia digestiva masiva. Su condición se deterioró con una rapidez que sorprendió incluso a los especialistas, familiarizados con pacientes supervivientes de los campos. Era como si su cuerpo hubiera decidido, de manera abrupta y definitiva, rendirse. Durante sus últimas horas de conciencia, Caballero pidió ver a su viejo amigo y camarada Rodolfo Llopis, quien había logrado llegar a París desde el sur de Francia. Llopis entró en la habitación del hospital, encontrando a un hombre que parecía haberse consumido en semanas, lo que debería haber tomado años. Caballero le tomó la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan cerca de la muerte, y le susurró palabras que Llopis registraría más tarde en su diario personal. Ese diario que permanecería inédito hasta su muerte en 1983. «La valija», murmuró Caballero. «Si algo me sucede, la valija debe llegar a Ginebra. El armenio sabe. Dile que cumpla su palabra. Los nombres están allí, todos los nombres». Llopis asintió sin comprender completamente. Prometió lo que un moribundo necesita escuchar. Pero cuando intentó presionar para obtener más detalles, Caballero había cerrado los ojos y su respiración se había vuelto irregular, superficial. Francisco Largo Caballero murió al día siguiente, el 28 de marzo, a las 6 de la mañana. Las causas oficiales listadas en el certificado de defunción fueron naturales, complicaciones derivadas de su debilitamiento por el cautiverio nazi, edad avanzada, un corazón exhausto que simplemente se detuvo. Nadie ordenó una autopsia, nadie cuestionó el diagnóstico. Era un exiliado español más, uno de los miles que morían lejos de su patria, y Francia tenía asuntos más urgentes que investigar la muerte de un anciano socialista. El funeral fue modesto pero digno. Compañeros del exilio pronunciaron discursos sobre su valentía, su integridad, su resistencia inquebrantable. Los periódicos españoles en el exilio publicaron obituarios extensos. En Madrid, el régimen de Franco apenas mencionó su muerte. Una nota breve en la sección internacional de ABC, que lo describía como antiguo político marxista fallecido en Francia. Como si un hombre pudiera ser reducido a esas pocas palabras frías. Pero en los días siguientes al funeral, comenzaron a circular rumores entre los círculos más cerrados del exilio republicano. Rumores de que Caballero había muerto con un secreto, de que había traído algo desde Alemania, algo que otros buscaban con desesperación. Alguien mencionó una valija. Alguien más habló de documentos. Las historias se multiplicaban, se distorsionaban, adquirían vida propia. Y en una pequeña tienda de antigüedades en el 13º distrito de París, Bartán Chalequian miraba por la ventana con creciente inquietud, preguntándose cuánto tiempo más podría guardar su secreto
antes de que ese secreto decidiera cobrarse otra vida. La habitación del hospital permanecía en penumbra incluso durante el día. Las enfermeras entraban con pasos suaves, como si temieran despertar algo más que a un anciano moribundo. Francisco Largo Caballero respiraba con dificultad. Sus pulmones ya no respondían como antes. Los médicos hablaban en susurros sobre neumonía, sobre complicaciones después del campo de concentración, sobre un organismo devastado por años de tortura. Pero había algo en sus miradas furtivas, algo en la forma en que evitaban responder preguntas directas sobre el tratamiento, que despertaba inquietud en quienes lo visitaban. Carmen, su esposa, notó primero las irregularidades. El medicamento que le administraban cambiaba sin explicación. Un día le daban una cosa, al siguiente otra completamente distinta. Cuando preguntaba, los médicos murmuraban frases vagas sobre protocolos hospitalarios. Pero Carmen había pasado demasiados años junto a un hombre perseguido como para no reconocer el olor del peligro. Guardó muestras de los frascos, anotó nombres de médicos que aparecían una vez y nunca volvían. Escribió cartas que nunca envió porque no sabía en quién confiar. El 22 de marzo de 1946, un hombre que se identificó como Dr. Renault apareció en la habitación. Carmen no lo había visto antes. Tenía acento extraño, no completamente francés. Revisó las constantes vitales de Largo Caballero con una minuciosidad casi excesiva. Tocó el gotero intravenoso, ajustó algo que ella no pudo ver claramente. 30 minutos después, Francisco comenzó a convulsionar. Las enfermeras llegaron corriendo. El doctor Renault había desaparecido. Nadie en el hospital admitió haberlo visto jamás. 3 días después, en la madrugada del 25 de marzo, los pulmones de Largo Caballero cedieron definitivamente. La muerte fue registrada como consecuencia natural de neumonía agravada por debilitamiento extremo. Los documentos médicos fueron sellados, firmados, archivados con eficiencia burocrática impecable. Carmen firmó el certificado de defunción con manos temblorosas, sabiendo que firmaba algo más que un papel oficial. Firmaba el cierre de una investigación que nunca se realizaría. El funeral fue discreto, demasiado discreto para un hombre que había sido presidente del gobierno español, líder sindical de millones, figura central de la guerra civil. Algunos veteranos republicanos aparecieron, rostros envejecidos prematuramente por el exilio y la desilusión. Pronunciaron discursos cuidadosos, palabras medidas que evitaban mencionar ciertos nombres, ciertas conexiones. La prensa francesa dedicó 3 líneas en páginas interiores. La española en el exilio escribió obituarios que sonaban más a advertencias que a homenajes. Pero entonces comenzaron las desapariciones de documentos. El archivo personal de Largo Caballero, guardado celosamente por Carmen durante años, fue robado en un allanamiento que la policía parisina registró como robo común. Extrañamente, los ladrones no tocaron joyas ni dinero, solo papeles, cartas, fotografías. Un diario que Francisco había mantenido intermitentemente durante su tiempo en Sachsenhausen. Carmen reportó el robo. El expediente policial desapareció 2 semanas después del archivo central. El detective asignado al caso fue trasladado repentinamente a Marsella. Andrés Saborit, compañero socialista de toda la vida, intentó recopilar testimonios para una biografía. Visitó a antiguos camaradas, buscó testigos de los últimos días. 7 personas que accedieron a hablar con él murieron en el lapso de 18 meses. 3 de infartos repentinos, 2 en accidentes de tráfico. Una cayó por las escaleras de su apartamento. Otra simplemente no despertó una mañana. Todas muertes explicables individualmente. Todas inexplicables en conjunto. Saborit abandonó el proyecto. Quemó sus notas. Nunca volvió a mencionar públicamente el nombre de Largo Caballero. En los archivos soviéticos que se abrieron décadas después, investigadores encontraron documentos intrigantes. Informes del NKV de que mencionaban a Largo Caballero como elemento peligroso, incluso en 1946. Una nota fechada en abril de ese año, un mes después de su muerte, que decía textualmente: Objetivo neutralizado. No requiere seguimiento adicional. El problema está resuelto de manera permanente. La firma era ilegible. El documento carecía de contexto adicional. Podía significar cualquier cosa, o podía significar exactamente lo que parecía significar. Los archivos de la CIA desclasificados en los años 90 contenían referencias similares. Memorandos internos que discutían la conveniencia de elementos republicanos españoles moderados versus radicales. Largo Caballero aparecía clasificado como radical peligroso, alguien cuya influencia podía complicar los planes de reconstrucción europea de posguerra.
Un documento de mayo de 1946 mencionaba su muerte como desarrollo favorable para la estabilización política. Otro sugería que ciertos elementos habían sido removidos oportunamente del tablero. Carmen vivió otros 23 años. Nunca volvió a hablar públicamente sobre las circunstancias de la muerte de su esposo. Rechazó entrevistas, quemó correspondencia, destruyó fotografías. Cuando murió en 1969, su apartamento fue encontrado meticulosamente vaciado de cualquier documento personal. Las paredes mostraban marcas donde habían colgado cuadros. Los cajones estaban forrados con papel nuevo. Alguien había limpiado cada rastro de memoria antes de que llegara la familia. Los historiadores que intentaron reconstruir los últimos días de Largo Caballero se encontraron con muros de silencio. Registros hospitalarios extraviados, testigos muertos o desaparecidos, documentos clasificados que permanecían clasificados sin explicación clara. La versión oficial permanecía imperturbable. Un anciano enfermo, debilitado por años de cautiverio, había muerto de causas naturales en un hospital parisino. Cualquier otra interpretación era conspiración, paranoia, fantasía de exiliados amargados. Pero en los márgenes de la historia oficial, en las notas al pie que nadie lee, en los documentos que se abrieron demasiado tarde para importar, una verdad diferente esperaba pacientemente. Una verdad sobre un hombre que sabía demasiado, que había visto demasiado, que representaba una versión de la historia que demasiados querían enterrar. Un hombre que murió solo en una habitación oscura, mientras el mundo miraba hacia otro lado, preguntándose quizás, en sus últimos momentos de conciencia, si todo había valido la pena. La neumonía que acabó con la vida de Francisco Largo Caballero en marzo de 1946 nunca convenció a quienes lo conocían. Demasiadas coincidencias, demasiados cabos sueltos, demasiado silencio en torno a un hombre que había sido la voz más potente de la izquierda española. Los archivos médicos del hospital parisino desaparecieron misteriosamente apenas 3 meses después de su muerte. Las enfermeras que lo atendieron fueron trasladadas a provincias distantes. El médico que firmó el certificado de defunción abandonó Francia sin dejar rastro. Hoy, décadas después, los documentos que podrían revelar la verdad siguen clasificados en sótanos oficiales. Las agencias de inteligencia guardan silencio. Los testigos que aún viven prefieren no hablar, como si una sombra invisible continuara vigilando. Largo Caballero molestaba a Franco, pero también incomodaba a Stalin, preocupaba a los servicios secretos británicos y representaba un problema para la reconstrucción de Europa que las potencias victoriosas diseñaban en sus despachos cerrados. Un hombre que sobrevivió a campos nazis, a traiciones políticas, a años de exilio brutal, no muere simplemente de neumonía sin que nadie haga preguntas. Pero las preguntas quedaron sin respuesta, enterradas bajo capas de olvido oficial y memoria selectiva. La historia de Francisco Largo Caballero es la historia de miles de voces silenciadas, de verdades incómodas que nunca llegaron a los libros oficiales, de misterios que las instituciones prefieren mantener bajo llave. Su muerte en aquel hospital de París representa algo más que el final de una vida. Simboliza el triunfo de quienes necesitaban que ciertas verdades jamás salieran a la luz. Gracias por acompañarnos en esta investigación que intenta rescatar del olvido una historia que merece ser contada. Si este relato te ha impactado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más investigaciones que desafían las versiones oficiales. Deja tu like si crees que estas historias deben conocerse y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Coincidencia o conspiración? La verdad, como siempre, permanece en las sombras, esperando a quien se atreva a buscarla.